Muy bien, vamos a comenzar con la última clase de la unidad 1, Sistemas de Información Totalmente Integrado, como parte de la unidad Sistema de Información Gerencial. Esta es la última unidad, perdón, el último tema de la unidad 1. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto control de gestión, cuál es el objetivo, cuáles son las características, cuáles son las razones del control de gestión, esto de controlar el flujo físico a través de un flujo de información, el concepto de que hay que generar información para toma de decisiones, este concepto de que existen sistemas transaccionales, de que la información de gestión es resumida, se hace a través de indicadores, que los indicadores se organizan en tablero de comando, qué características tiene que tener un indicador, para qué un tablero de comando, cuáles son las herramientas más utilizadas para el control de gestión. Hemos visto el presupuesto integrado, la administración por objetivo y el costeo basado en actividad. Después vimos cuál es la estructura que tiene un área industrial, cuáles son las funciones del área industrial, o sea, del área de fabricación. Esas funciones tienen actividades que generan información, que es recolectada por el sistema de información. Al conjunto de actividades que representa el flujo físico lo denominamos sistema operativo, porque componen las operaciones propias de manufactura. El sistema de información recolecta esa información y se la da al sistema de decisión para que realicen la toma de decisión más competente. Vimos cuáles eran las funciones más importantes y cuáles sus relaciones. Para cerrar todo esto, vamos a hablar de los sistemas de información totalmente integrados. Hasta fines de los 80, cada gerente en su área tomaba decisiones fundamentadas sobre bases de elementos propios del área, que no estaban integrados con el resto de las áreas. Esto provocaba que las decisiones que un gerente tomaba dentro de un área tuviera un efecto positivo para el área, pero quizá un efecto no tan positivo o negativo en otra área. Y esto era así porque se consideraba cada área como un elemento propio y no interrelacionado. A esto se lo llamó visión de compartimiento estanco o mentalidad de silos, donde se pensaba que cada una de las áreas departamentales era un silo, como si fueran acá el silo de finanzas, de administración y de producción. Esto duró hasta fines de los 90, fines de los 80, perdón, principios de los 90. En los 90, a principio, aparece el concepto de procesos. El control se empieza a ejercer en los procesos, estos procesos cortan transversalmente las distintas áreas funcionales, y son los que atraviesan la organización de punta a punta. Entonces un proceso empieza en un área y termina en otra. Entonces empezaron a haber jefes departamentales, jefes de proceso, el jefe de pedido, el encargado de pedido, el encargado de producto, el jefe de garantía, de devoluciones, el jefe de compra, el jefe de venta, el jefe de pago, el jefe de cobro. Dentro de un área que el cobro empieza en el área administrativa, empieza fuera del área administrativa y termina en el área administrativa, termina en el banco. A esta nueva manera de ver a los procesos se lo denominó visión de procesos, y esto cambia la forma en que se empieza a gerenciar o a realizarse el control de gestión o a gestionar las organizaciones. Pero teníamos este dibujito de la primera clase, donde veíamos que la información estaba diseminada en la organización. Diseminada me refiero a distintas bases de datos, y debería ser recolectada y reformulada a través de algún tipo de herramienta o de interfaz de software para poder enviar esta información al sistema de toma de decisiones en un formato, primero, como están definidos los indicadores, tienen que alimentar indicadores de gestión, y estos indicadores tienen un formato propio de quien toma las decisiones, y tiene que ir a una herramienta que es la herramienta más cómoda para quien toma la decisión. La integración de los sistemas va a buscar como fin último proporcionar un flujo de información de niveles múltiples, porque hay distintos niveles en la pirámide, a través de los distintos procesos de la organización, para apoyar que la interdependencia de los distintos niveles y las tomas de decisiones sobre el flujo físico. Muy bien. Ahora, la integración y la recolección de datos tiene algunos inconvenientes.
Primero, las aplicaciones están programadas en más de un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque las empresas empezaron a hacer de un tamaño y migraron a otro tamaño y compraban un software y después compraban otro y después le compraban un módulo de un software y después veían que había un fabricante de software con un software diferente, más barato en el mercado, entonces traían otro módulo, tenían el sistema de sueldo comprado a Toto, el sistema de administración comprado a Pepe, el sistema de, qué sé yo, comprado a María. Entonces vos tenías un software hecho en Visual Basic, otro software hecho en, qué sé yo, en Pascal, otro hecho en Kylix, o hecho en Clarion, o hecho en otra herramienta, ¿sí? Y entonces vos tenés distintas herramientas que utilizan estructuras de datos diferentes. Entonces vos tenías aplicaciones programadas en más de un lenguaje, aplicaciones no integradas, estructuras de datos variadas, y utilización de diversas herramientas de software para tratar la información, porque cada uno trataba la información, este gerente usa el Excel, este otro usa tal cosa, este otro usa. Entonces cada gerente utiliza el frontend que más le gusta o el que conoce. Entonces, es necesario definir un nuevo lugar donde guardar los datos. Ese nuevo lugar lo podemos llamar reservorio, ¿sí? Donde poner los datos del negocio. ¿Y qué es el reservorio? El reservorio es una base de datos que se va a poner en un servidor. Punto. Y tiene que estar disponible a los gerentes. Y que esta base de datos es una base de datos que se alimenta de los datos transaccionales, o sea que vos no interactúas con esa base de datos, sí interactúas, pero me refiero a que vos no haces cambios. Los cambios se dan en el sistema de transaccional y se ven reflejados en la base de datos de toma de decisión. Junto con eso hay que crear las aplicaciones que rastreen los datos para la organización, los recolecten, los filtren, los uniformen, le den un formato, le den un criterio determinado y se ponga con una estructura única que van a manejar todas las herramientas de toma de decisiones en ese reservorio, en esa base de datos. Y hay que desarrollar interfaces de software para enviar los datos a los frontend en el formato que el usuario esté acostumbrado y al frontend que más le guste. Lo cual también es un problema. Entonces, a principios de los 90 apareció, a principios de los 90 no, un poquito más allá de los 90, 95, 96, 98, aparece el concepto de Data Warehouse, que en inglés sería la casita de los datos. ¿Qué es Data Warehouse? Bueno, se considera un americano, William H. Inman, como el padre del Data Warehouse, seguramente ya estaba antes, pero este tipo no es un académico, es un consultor, ¿sí? No es un docente universitario, o sea que esto no sale de una universidad, sino que sale de alguien que trabaja en el mercado. Define el Data Warehouse como una colección de datos orientados por tema es compras, comercialización, producción, a eso se refiere por tema, integrado, no volátiles, o sea que no cambian, aunque sí son variantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque se van recolectando, lo que se recolectó quedó, pero ese mismo dato mañana, la factura de venta de este mes tiene un valor, el mes que viene otro, la factura de venta sigue estando, lo que varía es que mes a mes cambia. Eso se refiere, variante en el tiempo, para soporte de la toma de decisiones. Entonces, el propósito del warehousing es proveer herramientas para manejar y transmitir información del negocio completa, en tiempo y forma, segura y entendible para los usuarios autorizados, que deberían ser los que toman decisiones. La arquitectura de un warehouse involucra nuevas y variadas tecnologías, correcto. Mayor infraestructura de equipos y comunicaciones, correcto. Y por supuesto, nuevos perfiles profesionales. Vamos a tener el origen de los datos y un diccionario de datos. La extracción y la captura de los datos desde las bases de datos transaccionales, que sería el origen de los datos, y hacer lo que se llama data scrubbing. ¿Qué es data scrubbing? Mezclarlos, tamizarlos, mezclarlos y tamizarlos, pasarlos por un filtro y sacar lo que se necesita. Transporte de estos datos que están en un formato, estos están en un formato determinado de base de datos, a un nuevo formato de base de datos que es este. O sea, acá hay una herramienta que es una interfase de software que tendrá que ser una interfase de software, una herramienta de software que te permita sacar los datos de acá y ponerlos acá. O sea, que tiene que interpretar las dos estructuras de datos que son diferentes. Esto implica un desarrollador que conozca
de las distintas estructuras de datos y pueda manipular los datos. Después se va a generar lo que se conoce como la ingeniería de Warehouse, que son los metadatos, son datos más grandes basados en estos, que son los datos resumidos del negocio, y que se van a guardar en la base de datos que llamamos Warehouse, y que se administra con un motor de base de datos. Cuando la cantidad de información que se manejan acá y el distintos tipos de relaciones que se manejan acá hacen que las bases de datos que se utilicen sean bases de datos que puedan mover mucha información por unidad de tiempo, lo que deja fuera de juego, por ejemplo, al MySQL y al Access, para hablar de dos cosas que se utilizan normalmente. ¿Sí? En algunos lugares el SQL Server, que es un producto de Microsoft bastante utilizado y hasta cierto punto potente, queda corto. Y acá estamos hablando de 2 o 3 bases de datos importantes, como son DB2 de IBM, Oracle de Sun Microsystems, se usa poco, pero Pyramid, Progress, me estoy olvidando de una grande, Clarion, ¿sí? Y Teradata de NCR, bueno, ahora es Lucent Technology. Este conjunto de bases de datos, vos no la podés poner en una PC. O sea que te obliga a tener una infraestructura de comunicación más grande, vos tenés que poner un servidor, no puedo poner una PC y hacerla de servidor, no, acá tengo que comprar un equipo potente, con varios núcleos, y entonces necesito un servidor. Un servidor, ¿qué se diferencia de una PC puesta como servidor? Es que tiene un motherboard y una capacidad de procesamiento y un conjunto de seguridades de hardware que la hacen mucho más potente, tienen 2 fuentes de alimentación, más de un micro de procesamiento, un conjunto de mangueras diferentes, está pensada para trabajar a una determinada temperatura, con un conjunto de disipadores, con un conjunto de ventiladores dentro de su propio hardware, con un hardware que está pensado para ponerlo dentro de un rack. Estamos hablando de una cosa que vale mucho más que una PC que tenemos en casa, que la podemos poner como servidor. En este caso no juega. ¿Y por qué una cosa tan grande? Y porque la base de datos necesita una infraestructura de comunicaciones que no la podés correr en un Windows 10, o un Windows 8, o un Windows 7. La va a tener que correr en un servidor. Y después la va a tener que acceder con un conjunto de herramientas para toma de decisiones, como son las consultas o los sistemas de soporte de decisión, que eso es el DCS, o herramientas que vamos a ver más adelante, que es el ACE, la herramienta del sistema de ejecutivo. Es un conjunto de herramientas, o el OLAP, un conjunto de herramientas de conectores a base de datos, con consultas a base de datos que se van a utilizar con distintas herramientas que hacen que haya una comunicación con los motores de base de datos que mueven muchísima información por unidad de tiempo y distintos tipos de información, ¿sí? Porque no solamente mueven datos numéricos, sino que también mueven texto. Campos de texto, donde el campo, en vez de ser un campo memo, donde tenés texto, es un documento. Y hacen búsqueda de los documentos. Entonces, esto genera un conjunto de tecnologías de la información y de las comunicaciones diferentes, y le abre la puerta también a nuevos profesionales. El warehouse de datos se clasifica en dos categorías. Los grandes, que llamamos warehouse de datos empresarial, y los datamar, que es un acrónimo del término data smart o datos inteligentes. El datamar es un warehouseito, una base de datos más pequeña, normalmente tiene otras características, están organizados por unidad de negocio y se suelen utilizar como una estrategia intermedia en el desarrollo del warehouse grande. Por eso los warehouse son datos corporativos capturados e integrados en un sistema operativo con proveedores externos de información, con un alcance multifuncional, una cosa grande, con datos muy detallados, además de resumidos, que pueden variar en distintos tamaños, que tienen toda la información de toda la organización. Y entonces tenés que meter los grandes equipos, que pueden ser mainframe o super servidores o servidores grandes. ¿Sí? No estamos hablando de la Big Blue, estamos hablando de grandes servidores. Y los segundos, que son los datamar, contienen un subconjunto de los datos del warehouse que hace referencia a una parte del negocio, o a una unidad de negocio, o puede ser una tienda, ¿no? La sucursal tal, o comercialización, el área de comercialización y solo comercialización, el área de pago y solo pago, y que tienen una base de datos un poco más pequeña, más manejable, con motores más chicos, con equipos ya que se pueden manejar, con equipos con Unix, con Windows Server, con IX o con algún otro sistema operativo
que esté más cerca de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pues son más pequeños. La relación entre un data mart y un warehouse puede plantearse de la siguiente manera. Son dependientes del warehouse, o sea, primero fue el warehouse y después se hacen data mart por unidad de negocio a los que cada gerente de su unidad de negocio tiene su acceso, o son independientes porque primero fueron el data mart y después, detrás del data mart, estos data mart alimentan al warehouse. Los data mart van a soportar la línea de negocio hay diferencias en infraestructura, en tamaño, en características, ¿sí? En un subconjunto del nivel corporativo y el warehouse es el nivel corporativo completo. Entonces, la diferencia no es el tamaño de la base de datos, del tamaño, sino el alcance funcional que tiene. Y dado el alcance funcional diferente está su tamaño. Y el nivel de habilidad profesional para cada uno de estos también, y el costo es diferente. Hay dos formas de armar un warehouse. Una es los datos organizacionales, hacemos el warehouse y después vamos alimentando data mart, que los usuarios, estos serían los que toman decisiones, irían accediendo, cada uno a su nivel de negocio. Y el otro es datos organizacionales, creamos un data mart, empezamos a alimentar a un gerente, y una parte del warehouse, y después el gerente va a esa parte del warehouse, después alimentamos al warehouse con otro nivel de negocio, donde otro gerente accede, y así sucesivamente vamos creando el warehouse a partir de la unidad de negocio. Esta es la práctica más utilizada por una cuestión de facilidad operativa. ¿Por qué? Porque un warehouse lleva mucho tiempo. Cuando hablamos de mucho tiempo, hablamos de meses. Entonces, piensen que un hospital ha contratado a una empresa para rascar datos organizacionales, generar un warehouse para empezar a saber cuáles son los pacientes los clientes que tienen, estos clientes cómo se representan en pacientes, qué relación hay entre los pacientes, la edad, la enfermedad que tienen y la obra social, con qué pagan, si pagan con tarjeta de crédito o pagan con efectivo o hacen transferencia bancaria, qué banco utilizan, cuál es el banco que más se usa o cuál es la tarjeta que más se usa. ¿Todo para qué? Para hacer convenios y poder mejorar su negocio. ¿Sí? No van a salir a hacer las ofertas del doctor Chapatín, que operamos los 2 riñones por el precio de uno. No es el caso. Sino ofertas de salud, ofertas de servicios, clasificar a los clientes como premium o como gold para darle un servicio diferenciado, que no pasen por la guardia, que tengan una guardia especial, cosas así que se pueden hacer distintos hospitales. Entonces piensen ustedes que esto significa rascar en la información de la organización y crear una nueva estructura que lleva tiempo. Lleva tiempo y es costosa. No son 2 pesos. Esto es costoso. Ahora, vos pagás un canon a un fabricante, un desarrollador de software, 3 meses y todavía no viste un bit, te dan ganas de matarlo. Entonces es más fácil arrancar con una unidad organizativa o no, una unidad de negocio, por ejemplo, diagnóstico por imagen. Y en 30, 40 días ya tenés información para tomar decisiones de esa área. Y después seguir con otra. Entonces el tipo sigue pagando, pero ya está viendo resultados. Bueno, a esto me refiero, que esta es la parte más fácil, la parte operativamente, y desde el punto de vista de los sistemas, es más sencillo atacar a un fenómeno por sus partes y desarrollar, diseñar sus relaciones, que atacarlo derecho. Y tener que dividirlo de otra forma y después que lo hicimos todo, empezar a generar información. Llevaría 8 meses y después de 8 meses alguien vendió un bit. No es operativo. Y comercialmente tampoco es una buena estrategia. Entonces, esta es la razón por la cual el diseño bottom-up es el diseño más utilizado al momento de crear un data warehouse. ¿Cuáles serían los pasos? Siguiendo el criterio bottom-up. Primero, relevar cuáles son los datos de origen, la estructura de esos datos y cuáles son lo que se quiere como datos para tomar decisión. ¿Cuál es el formato de los datos encontrados? Hacer el análisis de los datos y definir un nuevo tipo y número de formato. ¿Y con qué lo vamos a tratar a esto? ¿Cuál es la base de datos que vamos a tratar y qué forma? O sea que vos no vas con una idea predeterminada de, bueno, acá vamos a poner Oracle. No, vos vas a desarrollar una idea y después vamos a ver cuál es la base de datos que más se acomoda. Hacer un relevamiento, análisis de qué herramientas frontend tienen los usuarios y tratar de hacer una cosa homogénea que todos usen la misma, definir las aplicaciones que se van a usar para elaborar el proceso de recolección, carga y filtrar los datos, elaborar las aplicaciones, crear los datamart, alimentar el warehouse y generar aplicaciones
que trabajen los datos de data mart hacia el warehouse. ¿Qué es lo que permite un warehouse? Una vez que vos tenés el warehouse y podés realizar distintas consultas para mejorar la gestión de tu empresa, podés hacer lo que se denomina Business Intelligence. La inteligencia del negocio tiene que ver con la capacidad que tiene el negocio en mejorar y generar nuevas opciones de negocio. ¿Sí? El ETL o Extract, Transform, Load de los distintos sistemas van al warehouse y a través del Business Intelligence se pueden tomar mejores decisiones de negocio y interrelacionar los sistemas internos con aplicaciones que hoy son aplicaciones en las redes sociales y otros orígenes que vienen del cloud de otro lugar, y relacionarlos con este Data Warehouse y generar nuevos negocios. Esto, ¿sí?, implica la aparición de nuestro amigo Internet. Pero para desarrollar la arquitectura del Business Intelligence es necesaria una red interna en la organización y que esa red interna tenga una arquitectura de comunicaciones muy parecida a la que tiene Internet. Entonces, las aplicaciones que vamos a correr dentro de la empresa son aplicaciones que los usuarios van a correr, van a acceder a través de un navegador web y que van a estar en un servidor web. Entonces, esas aplicaciones se denominan Web Enabled y van a ser desarrolladas por lenguajes de programación que generan aplicaciones Web Enabled como Java, .NET, Python y otros. Y estos las poníamos en un web server, pero la empresa para eso necesita tener TCP/IP cargado como arquitectura de comunicaciones. Cuando la empresa está en esta situación, tiene una Internet chiquita. Tiene las mismas características que Internet, con el mismo tipo de programas, con el mismo tipo de arquitectura. Tengo un cliente delgado, que es un cliente delgado, una PC que lo único que necesita es tener un browser. O sea que no necesita una PC completa, sino que pongo una cajita chiquita que tenga mucho micro, mucha RAM, y un sistema operativo ahí chiquitito, pum, con un browser, una onda así como la que tienen las tablets, como tienen los celulares y esas cosas así. Y eso se lo denominan cliente delgado. Entonces, ¿qué hacen? TAC, se conectan con el server, traen la aplicación, que en realidad no traen nada. A través de HTTP se conectan con el web server y ejecutan la aplicación que está en el servidor. Todo eso porque tienen TCP/IP. Entonces tengo una mini internet en mi casa. ¿Y eso qué es? Y bueno, lo que denominamos un intranet, que es una internet chiquita interna. Ahora, yo tengo mi red chiquita interna, ¿sí? O sea que la tecnología que tengo dentro de mi organización es la misma que está afuera, con la diferencia que esta es privada y es mía. O sea, tengo un intranet. Bueno, pero si otros socios de negocios, proveedores míos, clientes míos, usuarios míos o vendedores que yo tengo, porque tengo un sistema de venta con vendedores en la calle, en distintos lugares del país, podrían ellos, utilizando la tecnología de Internet, la Internet, conectarse remotamente a mi empresa. Entonces yo podría extender mis fronteras de Internet a otros socios de negocio que también tienen una estructura similar a Internet interna y hacer una interconexión de mi intranet con la de ellos. Y ahí tenemos un extranet. Que cuando la empresa se interconecta usando a Internet como intermediario, a la Internet como intermediario, ¿sí?, a la red de Internet como intermediario para ampliar su frontera. El Business Intelligence e Internet permiten el desarrollo de todo un conjunto de negocios diferentes, con un conjunto de herramientas diferentes, ¿sí?, con un conjunto de actores diferentes, y ahí aparece el CRM, el Custom Relationship Management, que significa esto, y es la evolución de relación entre la empresa y el cliente del área de comercialización. SAP es una empresa que produce un software de gestión empresarial muy grande, es una de las empresas más grandes, una empresa alemana, una de las más grandes, y bueno, que compite con GD Edwards, que es una empresa que es lo mismo, pero de Sun, y otros productos que hay en el mercado, pero para hablar de los dos más importantes. Tenemos los call centers, los contact centers, ¿sí? Todo esto genera un conjunto de interrelaciones con nuestros
Data Warehouse y permite hacer minería de datos y encontrar nuevas relaciones entre nuestros datos, nuevas relaciones con otros, que tienen nuestros clientes entre sí o con nosotros que no sabíamos, y entonces le ofrecemos a través de las redes sociales un conjunto de servicios nuevos. Luego tenemos miles de opciones que son las que se dan ahora, la compra por internet, la interrelación entre lo que yo compro, pero yo vendo, otro compra y un tercero que lo que se fija es que el que compra use una tarjeta de crédito que sea válida y que el usuario de tarjeta de crédito sea un usuario válido, que un intermediario que se encarga de conectarse con la distinta tarjeta y ver si la tarjeta es válida, si no ha sido robada, etcétera, y si todo está bien, se hace la transferencia electrónica y se queda con un porcentaje pequeño de la operación. ¿Sí? Eso es e-business. ¿Sí? Business a través de internet, el correo, el correo electrónico, el e-commerce, la compra electrónica, el business to business, business to commerce, son todas estas nuevas frases y palabras que representan nuevas relaciones comerciales entre actores que pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Esto da como resultado a un conjunto de nuevas profesiones en Haití. ¿Sí? Por ejemplo, el helpdesk. ¿Qué es el helpdesk? Y bueno, antes había, según el modelo ACME de organizaciones, donde las empresas estaban divididas en 7 áreas, en el año 70, busquen, modelo ACME, yo cada vez que hablo del modelo ACME, todos se acuerdan del coyote, el correcamino, pero nadie sabe de qué estoy hablando. El modelo ACME era un modelo administrativo que fue desarrollado en los años 70, por ACME principalmente, y divide a una empresa en 7 áreas: fabricación, administración, comercialización, finanzas, etc. 7 áreas. El área de sistema no existía, porque el área de sistema es un desarrollo que aparece mucho tiempo después y queda debajo, cuando aparece, debajo del área de administración. De hecho, el área de administración tenía un área en este modelo ACME que se llamaba método y sistema. ¿Qué hacía método y sistema? Los manuales de procedimiento. Los manuales de los puestos de trabajo. Claro, con estos manuales de puestos de trabajo se terminan digitalizando, aparece la digitalización del puesto de trabajo. ¿Qué significa digitalizar? Significa que todas las operaciones que realiza un puesto de trabajo están en una gran base de datos, que es una base de datos documental, donde los datos son documentos, no son variables comunes, sino que son documentos, en la que cada uno, en su puesto de trabajo, cuando necesitaba saber cómo realizar su actividad, ¿sí? No cómo se hacía con su software, cómo se hacía su actividad, accedía a la base de datos documental y ahí le decía cuáles son las características de su puesto de trabajo, y el manual estaba digitalizado. Podía bajar un PDF, Después, ese puesto de trabajo, las tareas de ese puesto de trabajo se hacían con un software. ¿Sí? Ese software era un software que vos levantabas, corría, que sí, cuando tenías un problema apretaba F1 y tenía el help. Bueno, el help del software no es el helpdesk. El helpdesk es el conjunto de profesionales que son analistas de sistemas que desarrollan la base de datos documental que representan los procedimientos que debe tener en la organización cada puesto de trabajo y su relación, ¿sí?, con los otros puestos de trabajo y con sus jefes. A esto se lo denominó helpdesk. Ayuda de escritorio. ¿Qué es soporte técnico? Y soporte técnico es: se me rompió, no puedo imprimir, me quedé sin tinta en la impresora, no me anda el Windows. Eso. Alguien que va y me resuelve el problema cuando la máquina no anda. O que me puede ayudar por teléfono si este soporte técnico está definido en un call center, alguien al quien yo le puedo llamar y él me responde y me da una solución, que la primera línea de solución, si la solución es más compleja, tiene un procedimiento definido que determina en una segunda línea el tipo de problema que se tiene, y entonces manda el técnico que corresponde. Los administradores de red, los administradores de servidores, los administradores de base de datos, que instalan y configuran y mantienen la base de datos, los developers, que son los que desarrollan, los que trabajan y desarrollan las especificaciones técnicas del software de base de datos, el design, que hace los diseños de la base de datos, el testing,
los desarrolladores, que son los programadores comunes y corrientes, el analista funcional, que hace el análisis de las funciones organizacionales y las lleva a caso de uso, para que después los developers puedan utilizar una herramienta de software determinada para poder, ¿qué cosa? Representar esas funciones con un determinado software, y son también los que permiten desarrollar cuál es la herramienta más conveniente para poder hacer el data scrub de los datos que salen de la base de datos transaccional hacia un warehouse. Y alguna otra que se me está escapando seguramente. ¿Sí? Ya a partir de esto, hay un conjunto de sistemas de información que están totalmente integrados a través de las redes de computadora y del modelo TCP/IP, y que permiten la interrelación de los datos en un gran base de datos de consulta, y que a través de esa base de datos vos te podés conectar con otros sistemas y generar nuevas opciones de negocio. Entonces, la forma de gestionar la empresa evolucionó de la mentalidad de silo a la visión de proceso. Y la forma de generar información para tomar decisiones evolucionó de los sistemas transaccionales hacia el warehouse y los sistemas verticales. El warehouse lo podemos desarrollar bottom-up y top-down, y ya vimos que bottom-up es la más conveniente. En el desarrollo del warehouse aparecen los data mart para dar soporte a unidades de negocios, y también como una estrategia de desarrollo intermedia, de desarrollo del warehouse, ¿no es cierto? La inclusión de un warehouse en la empresa sienta las bases para el desarrollo del business intelligence, y que el business intelligence más el internet permite el desarrollo de un nuevo negocio a través de la interrelación de las intranet y las extranet. Todo esto impulsó una evolución en el perfil profesional de IT con nuevas especializaciones, que en algunos casos están definidas por el sistema educativo formal, y en otros casos por el sistema educativo informal, como son los cursos de Oracle, los cursos de WebCepher, o de IBM, o Cisco, u otros cursos que hay dando vuelta por ahí, que son cursos profesionales con exámenes inclusive internacionales de certificación, como los de Microsoft, por ejemplo, pero que están en el sistema paralelo del conocimiento o de la formación, no están en el sistema formal educativo, sino que son cursos aparte y no forman parte, no están desarrollados como carreras, ¿sí? No aparece el ingeniero en desarrollo, el ingeniero en programación, el ingeniero en DBA, tenemos el ingeniero en sistema de información, nuestro, donde el perfil de nuestra casa de estudio es el de un profesional orientado hacia la administración de proyectos de software, y que también podría ser un gerente de sistema. Entonces, cuando vos usás la parte de gerente de sistema, tenés que tener un conocimiento de IT que da como resultado las otras materias que no forman parte de las materias del núcleo central de la carrera, como diseño de sistema, análisis de sistema, programación, etc. Ni siquiera programación, porque nosotros no vamos programación, sino que todo lo que tiene que ver hacia el gerenciamiento de proyectos de software. Pero si vos gerenciás un área de sistema, necesitas un conjunto de conocimientos que te da la parte del área de computación, arquitectura de computadores, sistema operativo, comunicaciones, redes de información, etc., para que te puedan ayudar a elegir las mejores herramientas cuando vos estés gerenciando un área informática o sos un gerente de IT. El gerente de IT no gerencia el área informática solamente, sino que en la gerencia de IT viene telefonía, cámara de vigilancia, sistema de control de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos la unidad 1, donde vimos control de gestión, donde vimos qué es el control de gestión, herramientas, indicadores, cómo se realiza el control de gestión, por qué necesitamos el control de gestión. El área industrial, cuáles son las funciones, sus relaciones, su relación con el control de gestión, y la base tecnológica, que es esta. ¿Sí? ¿Cuáles? Los sistemas de información totalmente integrados hacia las funciones del negocio con Internet de por medio. La siguiente unidad es gestión de stock o gestión de activos, que vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Si la cuarentena sigue, será así, si no nos veremos cara a cara. Con esto terminamos la unidad 1, y vayan leyendo, vayan estudiando, y cuando van teniendo dudas
envíenme un mail, yo con mucho gusto les voy a ir contestando, así que será hasta la próxima clase ya en una nueva unidad.